Hola, buenas noches. Si ya había muchas señales oscuras en el mundo de este tiempo, se suma algo verdaderamente inquietante, un intento de magnicidio en un país europeo, ¿no? El intento de asesinato del cual fue blanco Robert Fico, el primer ministro de Eslovaquia. Sobrevivió casi milagrosamente, quedó muy gravemente herido, lo acribilló a balazos un sujeto que logró acercarse hasta él. Cuando un gobernante cae mal herido en Europa, bueno, aparecen las pesadillas más oscuras. Ocurre que el último siglo de historia en Europa está plagado de magnicidios o de intentos de magnicidios que trajeron luego catástrofes, capítulos muy negros de la historia europea. En 1914 fue un magnicidio, el perpetrado en Sarajevo, donde un joven ultranacionalista serbio, Gavrilo Princip, vació su pistola contra el archiduque Francisco Fernando y la archiduquesa Sofía, los herederos del trono austrohúngaro. Esa fue la chispa que hizo detonar nada menos que la Primera Guerra Mundial. Por eso siempre que hay un magnicidio, bueno, caen sombras muy oscuras sobre Europa. En 1918 fue asesinada la familia real de Rusia, los Romanov. El último zar, Nicolás Romanov, y toda su familia, la zarina, el zarevich, todos fueron fusilados en un bosque de Ekaterimburgo, ¿no? Y aquel fusilamiento, aquella masacre de la familia real de los Romanov, bueno, marcó la deriva hacia el totalitarismo, ¿no? La Unión Soviética se convirtió en un sistema totalitario, tal vez el primer totalitarismo del siglo XX. Fue una masacre, fue un magnicidio, la muerte en Ekaterimburgo de la familia real rusa, la que marcó o la que avisó de que lo que venía en Rusia era el totalitarismo. En 1924, el asesinato de Giacomo Matteotti, que era el líder demócrata, quien más enfrentaba, quien más desafiaba, quien más competía contra Benito Mussolini. El asesinato de Matteotti, bueno, fue ya la antesala de la dictadura total, el fascismo en Italia. Se pueden poner muchos ejemplos más. Grigoris Lambrakis, en la década del 60, mediados de la década del 60, fue que ese líder de centro izquierda que había en Grecia, además era una celebridad deportiva, Lambrakis era un tipo muy querido, médico y deportista destacado, pero además un hombre de izquierdas, es asesinado de una manera brutal, ¿no? Le dieron con un palo o con un fierro en la cabeza y fue un golpe tan bestial que le propinaron desde una moto que pasó por detrás de él y lo golpeó. Así murió Lambrakis, y lo que vino a renglón seguido fue la dictadura de los coroneles, la llamada dictadura de los coroneles, que imperó durante varios años en aquella Grecia. Y se pueden poner otros casos, no todos han vaticinado tragedias por venir en Europa. Hubo magnicidios e intentos de magnicidio que no le abrieron la puerta a un capítulo totalitario, a una dictadura o a una gran guerra. Por ejemplo, en 1962, militares franceses que eran parte de la OAS, la organización del ejército secreto, que peleaba clandestinamente y de la forma más sucia, más terrible, más criminal en Argelia, y odiaba al general Charles de Gaulle porque de Gaulle le había dado la independencia a los argelinos. Bueno, en 1962 intentaron asesinar a de Gaulle, perpetraron un atentado, no lograron el objetivo, pero lo intentaron.
y así hubo otros magnicidios como el de Carrero Blanco en España, que igual que el intento de magnicidio de Gaulle no tuvo otras consecuencias. Si el asesinato perpetrado por la ETA del almirante Carrero Blanco, Luis Carrero Blanco, en la calle Claudio Coelho, donde iba, que recorría siempre para ir a misa a primera hora de la mañana, quien ocupaba la presidencia del gobierno español, aunque era un títere del dictador, Francisco Franco. Su muerte no cambió nada. La dictadura franquista no terminó cuando murió Carrero Blanco, sino cuando murió Franco y de muerte natural. Tampoco cambió nada en el 73 el asesinato de Aldo Moro, el líder demócrata cristiano de Italia, que fue asesinado por las Brigadas Rojas, una organización terrorista marxista-leninista que lideraba Renato Curcio. Bueno, el asesinato de Aldo Moro, que era una figura política importantísima en Italia y en Europa, no desembocó ni en una guerra, ni en un totalitarismo, ni en una dictadura, igual que el asesinato de Olof Palme, ¿no? Olof Palme era el líder socialdemócrata de Suecia, primer ministro de Suecia por el partido de la centroizquierda, fue asesinado a balazos cuando salía de un teatro en Estocolmo, había ido caminando al teatro en Suecia, nadie esperaba que ocurriera una cosa así, sin embargo se perpetró un magnicidio, así murió Olof Palme, y después no vino nada terrible, pero hay demasiados magnicidios e intentos de magnicidios en 100 años de historia que muestran las páginas negras que llegaron a renglón seguido en Europa. Ahora intentaron matar a Robert Fico, el primer ministro eslovaco, un hombre controversial, un hombre que se inició en la política entrando al Partido Comunista a principios de la década de los 80, cuando todavía existía Checoslovaquia, el país que había creado Tomás Masaryk, un filósofo, ¿no?, uniendo a los checos con los eslovacos después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, Checoslovaquia tras la Segunda Guerra Mundial quedó dentro del Pacto de Varsovia, Moscú le impuso un régimen comunista. Fico entró al Partido Comunista Checo ya cuando eran los últimos tramos de ese totalitarismo. Poco después desaparecería la Unión Soviética y en Checoslovaquia ocurriría la llamada Revolución de Terciopelo, la que lideró un dramaturgo, Václav Havel, el hombre que le devolvió la democracia a los checoslovacos. Pero poco después se dividieron de nuevo. La República Checa, con capital en Praga, quedó por un lado, por otro lado Eslovaquia, con capital en Bratislava. El Partido Comunista en Eslovaquia se recicló en un partido socialdemócrata y europeísta. Ahí estaba Robert Fico, fue un gran europeísta, que incluso tuvo un rol protagónico en el 2009 cuando Eslovaquia deja su antigua moneda, la corona eslovaca, y toma el euro. Sin embargo, después de que su tercer gobierno fracasara o fuera truncado porque hubo un asesinato, un doble asesinato, que hizo caer su gobierno, el asesinato de un periodista de investigación que estaba investigando y descubriendo un nexo oculto entre la mafia calabresa, la 'Ndrangheta, la poderosa 'Ndrangheta, y el gobierno de Robert Fico. Entonces el gobierno cayó, volvió al poder en la última elección, triunfó con el eslogan "Ni una bala más para Ucrania", y esta vez su partido, Smer, ya no era un partido de corte socialdemócrata, sino un partido de izquierda dura con un rasgo paradojal, ultranacionalista. Se alió con los ultraderechistas y formó un gobierno de coalición de izquierda dura y ultraderechista. Se hizo pro Moscú, pro Rusia, pro Vladimir Putin, se paró en la misma vereda de Víctor Orbán y empezó con un lenguaje muy agresivo a atacar a la oposición y a la prensa crítica. La política se agrió
en Eslovaquia, como está pasando en muchos países europeos, ¿no? La violencia verbal se puede transformar en violencia política. Eso ocurrió en Eslovaquia. Y un ultranacionalista es quien disparó contra este primer ministro, que también se había convertido en ultranacionalista.